taller se titula ¿Cómo evangelizar en tiempo de pandemia? Y yo estoy seguro que conforme avancemos con el tema, ustedes van a descubrir que no solamente es para evangelizar en tiempo de pandemia, pero este es un material que nos va a ayudar a definitivamente entender cómo tenemos que evangelizar y que tenemos que hacerlo todo el tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Ustedes pueden ver que hay un texto muy significativo, pero también muy conocido. Marcos, capítulo 16, creo que todos lo conocemos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que nos señala Marcos capítulo 16, versículo 15. Antes de nosotros desmenuzar este texto de la mejor manera posible, vamos a ver un poco la nueva realidad que tenemos, la nueva realidad del año 2020, en donde, como todos y cada uno de nosotros ya sabemos, de la noche a la mañana apareció esta famosa palabra COVID-19 o coronavirus, ¿verdad? Y parece increíble, pero el día de hoy creo que no hay un habitante en este planeta que no conozca esta palabra. Todo el mundo ahora sabe lo que es COVID-19 y todo el mundo sabe lo que es coronavirus. Esta es la nueva realidad del año 2020, pero esa enfermedad no solamente se convirtió en una epidemia, sino que muy pronto también pasó a ser una pandemia, es decir, de manera global, y cada país de esta tierra tiene por lo menos un caso de coronavirus. Pero esta enfermedad también fue trayendo una serie de situaciones que ninguno de nosotros habíamos vivido jamás. Yo creo que de verdad que la persona que tenga más años en esta conexión no ha vivido una experiencia similar a la que hemos estado escuchando en estos últimos meses. Estamos hablando de 3,000 personas muriendo en 24 horas, estamos hablando de 500 personas muriendo en 24 horas. Yo creo que sin duda equivocarme, ninguno de nosotros habíamos experimentado tal magnitud de situación que ha traído esta pandemia. Pero no solamente la pandemia trajo muertes masivas, sino que también la pandemia trajo algo nuevo para nosotros. Probablemente hace 500 años sí la conocían los españoles, principalmente hace 100 años, y hace 500 años el mundo lo conoció, o nació, mejor dicho, la cuarentena con la famosa peste negra. Pero nosotros no conocíamos lo que era la cuarentena. Nosotros no hemos experimentado con algo similar, por lo menos lo de este tiempo, pero llegó esta famosa cuarentena. Todos estamos metidos en casa, todos tenemos ganas de trabajar, algunos pueden, algunos no pueden, y es la nueva realidad. Ahora nos dicen que para sobrevivir tenemos que quedarnos en casa, cosa tan extraña, porque todos crecimos, siempre nos animaban, sal a trabajar, vago, flojo, sal y trabaja, pero parece que ahora la cosa es más bien quédate en casa. Nos enamoramos más del eslogan quédate en casa que más bien sal a trabajar. Entonces nació también la cuarentena, pero otra cosa que también nació es lo que se conoce como el aislamiento social. Yo creo que cada país lo identifica con una forma distinta. Aquí en Argentina dicen aislamiento social, escucho también de otros países que dicen distancia de cuidado. Es decir, cada país utiliza un término distinto, pero es la misma cosa. Lo cierto es que ahora están pidiendo que cada persona esté por lo menos 1 metro de distancia de otra persona, por lo menos 1 metro de distancia. Otra cosa que nació, yo iba a traer mi tapaboca, pero lo dejé. Otra cosa que también llegó nuevo para nosotros, los famosos tapabocas. ¿Quién diría que nosotros estaríamos utilizando tapabocas en este tiempo? Algo que solamente utilizaban los médicos, pero ahora todos, o la gran mayoría en los países donde estamos obligados a utilizar tapabocas. Otra cosa que también trajo los guantes. Hay países y hay personas que también utilizan guantes para poder protegerse de esta enfermedad que todos conocemos. Otra cosa más, otra realidad de este año 2020
ese cierre total de fronteras. En estos momentos, todos y cada uno de nosotros que estamos en los países donde estamos, incluyendo nuestros hermanos que están en Venezuela, no pueden salir. Nadie puede salir de los países en donde se encuentre, si es nacional, por tomar un ejemplo. Ahora, significa que yo no puedo ir a Perú en estos momentos. Yo no puedo ir a Portugal en estos momentos. Mi hermano Carlos de Portugal no puede salir para venirse para Argentina. Hay cierre total de frontera como nunca antes lo había visto la historia humana. Y por último, que a lo mejor la parte que más nos compete y que vamos a hablar mucho de ella en esta noche, son las prohibiciones de reuniones masivas. No puede haber reuniones de más de 20 personas en un determinado lugar. Algunos países, otros países como acá en Buenos Aires, está prohibido toda reunión masiva. Si no puede haber, y esto afecta a la iglesia, porque no puede haber reuniones de iglesia. Por eso estamos ahorita a través del sistema Zoom, tratando de que nos ayude a transmitir este mensaje de la mejor manera. Pero si todos pueden observar en la lámina, ven que hay un escrito en amarillo, y ese escrito en amarillo dice en qué ha afectado cada uno de estos cambios la labor evangelística de la iglesia. ¿En qué ha afectado? Yo voy a tratar de explicarle brevemente en qué ha afectado. En primer lugar, el coronavirus está trayendo también algo consigo que se llama paranoia. No sé si a usted le ha pasado o alguno lo ha vivido en los países donde están, pero acá en Buenos Aires, dependiendo del lugar donde uno esté, si te acercas mucho a una persona y escapa, esa persona te pueda dar un empujón, porque la gente no quiere que nadie se le acerque. La gente está muy sensible, no quiere. Entonces ya es un tema que también afecta la labor evangelística, afecta el acercarte a una persona, porque inclusive los tapabocas los utilizamos porque nadie quiere tener a nadie cerca, porque no sabe si puede salir, ¿verdad?, de su saliva o ese virus que también lo puede contagiar. Número 2, el hecho de que esta enfermedad no solamente es una epidemia, sino que también es una pandemia. Por lo menos, un ejemplo, si solamente fuera una epidemia, podríamos decir, por manejar un ejemplo, si esto fuera algo nada más en el país de México, diríamos, bueno, el pastor Gustavo está en esta situación, pero nosotros en los otros países seguimos haciendo la labor evangelística. Lamentablemente ahorita en ningún país se puede hacer la labor evangelística de manera convencional, porque evidentemente esto no es una epidemia, es una pandemia, afecta a todo el planeta Tierra. Las muertes masivas, yo no sé cuántos de ustedes realmente ha pensado en esto o ha tenido esa sensibilidad espiritual. De hecho, yo en los próximos días quiero compartir un video acerca de eso. Si se han percatado ustedes que probablemente la cantidad de personas que han muerto solamente por el COVID-19, es muy probable, hermanos, es muy probable que más del 80% de estas personas que han muerto y que faltan por morir probablemente se han ido totalmente al infierno. ¿Han pensado ustedes en algún momento en esto? Que más del 80% de las personas que han muerto se han ido a una condenación eterna. Esta es una realidad que yo no sé cómo cada uno de ustedes lo ha pensado o lo ha digerido o lo ha entendido, pero es una realidad. Las muertes masivas, cada vez que yo abría la noticia y yo escuchaba 1.500 muertos en 24 horas, yo decía, Dios mío, qué tragedia. Ahora, no solamente miraba la parte humana, sino también pensaba en la parte espiritual. Esta gente, la gran mayoría de ellos, se está yendo al infierno sin ningún remedio de salvación. ¿En qué ha afectado? La cuarentena, pues bastante claro. Nadie puede salir, no podemos reunirnos, hay inactividad total en muchas áreas, el famoso aislamiento social. Fíjese algo que me pasó, yo en estos días fui a comprar una medicina en la farmacia y me llamó mucho la atención que yo llevé el récipe y el farmacéutico no me quiso tomar el récipe, me dijo que se lo colocara así y lo que hacía era solamente leerlo a distancia. Se lo coloqué así y él lo estaba leyendo. En una oportunidad
también un policía, yo veía en uno de los controles de los policías, paraban los autos y también no tocaban los papeles, no tocaban los documentos, sino que la persona tenía que enseñar el documento y ellos verlo a distancia. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, Señor, si esto sigue así, quiero que usted también reflexione conmigo. Si esto sigue así, ya de nada va a valer los famosos tratados evangelísticos, porque nadie lo va a querer tomar. Nadie lo va a querer agarrar. Nadie le va a tomar a usted un tratado evangelístico porque ya hay una fobia de tocar cualquier papel que no sea mío. ¿Ve? Si antes la gente no tomaba un tratado evangelístico por discriminación religiosa, hoy no lo van a tomar simplemente porque tienen miedo de que en ese tratado, en ese papel, puede estar ahí el famoso virus del coronavirus. Entonces, ¿en qué ha afectado? Bueno, el cierre total de fronteras. El cierre total de fronteras ha afectado significativamente a los misioneros. ¿Se acuerdan ustedes que la iglesia cristiana pues siempre hay una rama de misioneros que van a otros países y probablemente este año había, no sé, un grupo de personas ya totalmente elegidos o preparándose para ir a la obra misionera? Pues bueno, no pueden viajar por los momentos, están en el lugar donde están, no se pueden mover. Los misioneros ya no pueden pasar de un país a otro. Y déjeme decirle algo más novedoso aún. En el futuro, solamente para pasar de un país a otro, va a haber tantos requerimientos que es muy probable que la globalización empiece a morir. Es muy probable que ya la gente no le provoque viajar más con tantos requerimientos sanitarios que a lo mejor van a pedir en el futuro a raíz de esta enfermedad. Por último, la prohibición de reuniones masivas. La gente no se puede reunir, la iglesia está gimiendo, estamos tratando de buscar alternativas sustitutivas como esta aplicación Zoom u otros medios, pero la iglesia gime porque ya la iglesia no se puede reunir. Aquellos que tenían como costumbre evangelístico invitar siempre un amigo, invitar siempre un amigo los domingos a la iglesia. Mira, te invito a la iglesia, la dirección es tal. Por ahora, nada de eso es posible. Entonces, estoy tratando de reflejar su memoria y ponerlos un poquito en contexto de todo lo que significa lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, luego de explicar todo lo que les acabo de explicar, hermanos, llega una realidad. Ya hablé mucho del coronavirus, hablé mucho de los contras que está causando el coronavirus a la labor evangelística, pero no sé si ustedes lo pueden ver ahí, dice, a pesar de todos estos cambios, hay algo que permanece inalterable. Hay algo que permanece inalterable y es que sí o sí, Marcos capítulo 16, versículo 15, todavía tiene vigencia. Marcos capítulo 16, 15, todavía tiene vigencia, porque el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a menos que haya pandemia. El Señor tampoco dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a menos que consigas un obstáculo que te impida predicarlo. Esta comisión del Señor, esta orden del Señor permanece inalterable a pesar del COVID-19. Muy importante que esta información pueda entrar no solamente a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Hay algo, a pesar de todos estos cambios, hay algo que permanece inalterable, amados hermanos. Avanzando un poco, la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora en este momento, o la gran pregunta que a lo mejor cada uno tiene, vamos a tratar de conseguir la respuesta personal y también puede ser respuesta grupal. ¿Qué hacemos ahora para evangelizar? ¿Cómo vamos a hacer ahora para evangelizar, hermanos? ¿O será que simplemente nos vamos a descansar como vemos el día de hoy? Por lo menos el día de hoy hay muchas razones a descansar en cosas. Un ejemplo, yo hoy de repente le puedo decir, no sé, a mi empleador, al señor con quien trabajo, no, mira, no puedo ir mañana porque
no sé, amanecí como con fiebre. Bueno, si digo que amanecí con fiebre, me va a decir, no, David, quédate en tu casa. ¿Ve? Perdón, porque va a sospechar que probablemente yo tenga COVID-19. Mi excusa va a ser valedera. Entonces tenemos dos opciones: quedarnos sentados como cristianos en este siglo XXI y simplemente cuando lleguemos a la presencia del Señor, decirle, Señor, tú sabes que el COVID-19 estaba ahí y no pude evangelizar, o sencillamente, hermanos, apropiarnos de la palabra, aprender a evangelizar en tiempos de pandemia y definitivamente dedicarnos a seguir haciendo lo que nunca debimos dejar de hacer. Lo voy a repetir nuevamente. Tenemos dos opciones: llenarnos de excusa, no hacer nada, o en esta noche aprender por medio de la palabra cómo evangelizar en tiempo de pandemia para seguir haciendo lo que nunca la iglesia debió haber dejado de hacer. Porque vamos a avanzar un poco y usted va a ver que definitivamente el mundo no está evangelizado. No hay que caer en ese error de un mundo evangelizado. No está evangelizado el mundo. Hay otros factores que la vamos a ver. Ok. Hechos 4:12, Juan 3:18, Romanos 5:8, Juan 3:16, Romanos 10:9, Isaías 53:5, Juan 1:12, Juan 14:6, Juan 7:38, Primera Carta a Timoteo 2:5-6 y Efesios 2:8. Ahora vamos a escuchar al Pastor Carlos, por favor. Juan 3:16, Juan 14:16, Romanos 5:1, Romanos 5:8, Isaías 53, del versículo 4 al 6, Romanos 6:23, Primera de Corintios 6:9, Romanos 10:9, Hebreos 11:6, Juan 1:12, Romanos 1:16 y Marcos 16:16. Bueno, Marcos 16:16 probablemente no es evangelístico. Y la anterior. Una primera observación sobre esto, ¿ve? Fíjense que Marcos 16:16, que obviamente dice que el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Para que veamos la dinámica que queremos hacer, no es un texto para evangelizar, más bien es todo lo contrario, es el texto que nos manda a evangelizar, que nos comisiona la labor, pero no es un texto con la cual nosotros podamos ir a evangelizar a una persona. Yara Alejandra, creo que era la siguiente, ¿verdad? Por favor. Efesios 2, 8 y 9, Primera de Timoteo 2, versículo 5. Entonces, ok. Sigue, Ale. Juan 14:6, Juan 3:16, Hechos 4:12, Juan 6 del 47 al 48, Romanos 1:16, Romanos 5:8, Romanos 6:23 y Primera de Juan 1:9. Muy bien, ok. Una idea, Ale. Efesios 2:8 en adelante. Si nos acercamos, le decimos a una persona que vamos a evangelizar, para que tengamos una idea contextualizada de esto, le decimos a una persona que le vamos a evangelizar. Por ejemplo, tengo a Fabiana aquí al lado mío, y yo le digo, Fabiana, por gracia eres salvo. ¿Qué cree usted que responde a la persona? Probablemente dice, sí, ¿de qué me estás hablando? Porque le estamos dando como un resultado de algo que no ha pasado todavía en su vida. Entonces, es más o menos para entender lo que quiero explicarle de los textos puntuales para evangelizar. Ya lo vamos a ver. Esto es una dinámica para que refresquemos un poquito la idea de lo que les quiero explicar. Muchos textos que están en la Biblia no son para evangelizar. Hay unos que sí. Hay una gran mayoría que sí, pero el reto de esta noche es conocerlas, porque por lo menos Efesios 2, 5 en adelante, inclusive hasta el 8, es más bien Pablo diciéndole ya al cristiano lo que pasó en su vida, pero ya son cristianos.
No, entonces no sería un texto para evangelizar. Muy bien, con Jessica y Raquel terminamos. Ajá, nosotros buscamos versículos de confrontación, de enseñar que Jesús es el único camino y fácil para el entendimiento. Buscamos Romanos 3:23, Romanos 6:23, Primera de Timoteo 2:5, Apocalipsis 20:15, Juan 14:6, Primera de Timoteo 4:12, Juan 3:16 al 18, Mateo 25:13, Primera de Juan 2:15, Juan 8:32. Primera de Timoteo 4:12 no sería un texto para evangelizar. Ya. Es un texto para una juventud o para un joven ya cristiano. Si lo vemos en el contexto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo. Si vamos a evangelizar a alguien, tú le dices ese texto, ¿qué efecto va a producir en esa persona? Ninguno, ¿ven? Entonces por ahí, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, nada más ilustrémonos un poquito en la mente. Trata de ir a evangelizar a alguien diciéndole no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No tendría sentido para él todavía. Probablemente más adelante lo vaya a tener, pero no son los textos. ¿Okay? Bueno, era la idea. Quería hacer nada más esta dinámica para ver un poquito y así poder entrar realmente en lo que significa el evangelio, porque se trata de este taller es de eso. ¿Cómo evangelizar? Cómo evangelizar. Inclusive no quise utilizar de manera errónea una palabra que muchos usan el día de hoy, que es cómo ganar almas. Vamos a ver más adelante que esa palabra no tiene mucho sentido porque nadie gana almas, las almas las gana el Señor. Nuestro trabajo es evangelizar, que es lo que sí tenemos que aprender profundamente cómo poder hacerlo. La pregunta del millón. ¿Qué es evangelizar? Es la pregunta del millón para esta noche. ¿Qué es evangelizar? Si usted busca diccionarios, Google, probablemente va a conseguir un montón de definiciones, a lo mejor más extensos, a lo mejor más profundos, a lo mejor más, no sé, pero quise hacerlo más bíblico, más sintetizado en lo que Jesús simplemente trató de decirle a sus discípulos y a los que habrían de creer después por el mensaje de esos discípulos. Hermanos, evangelizar simplemente es dar el evangelio. Eso es evangelizar. No es otra cosa, o mejor dicho, podemos decorarlo probablemente con otra cosa, pero en realidad evangelizar es dar el evangelio. ¿Sabe por qué a veces mucha gente tiene presión de evangelizar? De hecho, hay gente que te le dice, hermano, usted está evangelizando, y la persona como que empieza a sudar frío y dice, ay, no, bueno, hermano, no puedo decir eso porque el Señor, y nos da miedo decir que estamos evangelizando porque confundimos evangelizar con ganar. Confundimos evangelizar con que esa persona hoy se tiene que convertir y tiene que decir, nada de eso es evangelizar. Nada de eso es evangelizar. Evangelizar es dar el evangelio. Si usted me pregunta a mí de manera individual, le puedo decir sin ningún temor que yo soy una persona que estoy evangelizando siempre. Y usted dirá, bueno, pero pastor, no, porque mi trabajo es dar el evangelio. Entonces, ¿qué es evangelizar, hermanos? Es dar el evangelio. Pero lo que necesitamos saber a grueso modo, o la pregunta, fíjese que el pastor Gustavo empezó con una lectura muy apropiada para esta reunión. ¿Cómo creerán en aquel en que no han oído? Sí, ¿cómo creerán en aquel en que no han oído? Y creo que Pablo sigue preguntando, ¿y cómo van a oír si nadie va? Y el contexto que Pablo está hablando en ese Romanos capítulo 10 es en el contexto de entregar el evangelio. En este caso puntual del capítulo 10 era a los judíos. Y Pablo se hacía esa pregunta, pero ¿cómo van a creer si nadie le está llevando qué cosa? El evangelio. Entonces, evangelizar es dar el evangelio. Nunca se olviden esto, porque es lo que le va a ayudar a realmente hacerlo como Dios lo está demandando
en el pasado, en el presente y en el futuro. La pregunta es, ¿conocemos realmente el Evangelio? Por eso quizás es la dinámica anterior, no era modo ni tampoco no de corregirlo, ni de exhortarlo, ni mucho menos, sino para que también nosotros pudiésemos abrir un poco más la mente, ¿no? O el espíritu en torno a lo que realmente dice la palabra. Si a usted en algún momento le preguntan, a ver, hermana fulana, usted me quiere evangelizar, ¿dónde está el Evangelio en la Biblia? Por decir algo. Yo creo que nosotros como cristianos tendríamos que tener la capacidad de decirle, venga hermana, venga amigo, aquí está el Evangelio. Y a lo mejor no llegar y diciéndole, bueno, el Evangelio, tú sabes que en el Génesis Dios creó el cielo y la tierra. Sí, está en la Biblia, pero el Evangelio no es Dios creó el cielo y la tierra. ¿Se comprende? Entonces no. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 10. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y de que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy sino la gracia de Dios conmigo. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Y la idea de leer este texto, lo leímos hasta el versículo 10, era más o menos para colocarlo en contexto de lo que significa el Evangelio. Pero realmente el tema está en el versículo 1 al 4, fíjese, donde el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Déjame ubicar más casi, me están viendo. Muy bien. Donde el apóstol Pablo nos dice claramente, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que podemos observar acá, amados hermanos? ¿Qué podemos observar acá? Que Pablo sabía lo que estaba predicando. Pablo tenía un entendimiento claro de lo que era el evangelio. Y lo tenía tan claro el apóstol Pablo, que Pablo llega y le dice a ellos, mira, esa palabra que les he predicado, que es el evangelio, y mira lo que dice el versículo 2, quiero que se afinque en el versículo 2. Pablo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, serán salvos, probablemente sean salvos. No, Pablo dice, son salvos, son salvos. Y Pablo dice, si ustedes retienen el evangelio, son salvos. No tiene ninguna duda Pablo, porque Pablo sabe lo que estaba predicando. Entonces, de ahí nace. Si conocemos el evangelio, no dudamos del evangelio. Otro texto es Romanos capítulo 10, versículo 11 al 15. Pues la escritura dice, todo aquel que no creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
y llega al versículo 14 y al 15, que ya el hermano Gustavo lo pudo leer. Pero quería llamar su atención, realmente era en el versículo 9, creo que ahí lo anoté mal, era el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es también el Evangelio. El Evangelio indudablemente lo único que arroja como resultado es salvación. No puede arrojar otra cosa cuando realmente se predica el Evangelio correctamente. Otro apunte del Evangelio nos lo da el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Estos textos que le estoy dando son los textos del Evangelio. Ahí está el Evangelio en estos textos y vamos a ampliar un poquito más, pero estos son los principales. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Miren este Evangelio, como a veces llama mucho, ¿no? Cápsula. Este Evangelio cápsula, muy sintetizado, pero esto es el Evangelio. Miren, con este mensaje, hermano, usted puede, si quiere, saturar las redes sociales. Este mensaje que nos va a decir aquí Pablo, usted lo puede publicar 365 días al año en su Facebook. Lo puede poner todos los días. Y déjeme decirle que cada vez que lo hace, está evangelizando, está dando el Evangelio. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es lo que entendía la iglesia, Pablo, todos los que fueron salvos a través del ministerio del Señor, lo que era el Evangelio. Por último, Juan 21:31, y acá le dije que iba a ampliar un poquito la idea, y acá lo vamos a hacer con este texto de Juan. Juan 21:31. Juan 21:31. Ay, perdón. Juan 20:31. Perdón, gracias, Betty. Juan 20:31, amados hermanos, disculpen. Juan 20:31. Muy bien. ¿Qué dice Juan 20:31? Miren lo que dice. Pero estas, hablando Juan, hace un resumen definitivo de su libro, del Evangelio según San Juan. Miren cómo Juan prácticamente sella finalmente o hace la firma final de este libro. Miren cómo dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Escuchen, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es el Evangelio. Ahora, ¿qué dice Pablo allí? Pablo está diciendo, hermano, esto se escribió ¿para qué? Para que creáis, para que la persona pueda creer. Entonces, si yo quiero evangelizar a alguien, yo puedo evangelizar a alguien con el Evangelio según San Juan. Claro que sí. De hecho, es lo que tengo que hacer. ¿Puedo evangelizar a alguien con el libro El Evangelio según San Mateo? Claro que sí, es lo que tengo que hacer. ¿Puedo evangelizar a alguien con el Evangelio según San Lucas? Claro que sí, porque es lo que tengo que hacer. ¿Puedo evangelizar a alguien con el Evangelio según San Marcos? Claro que sí, es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque precisamente esos 4 libros se llaman evangelios. Evangelios. Ahora, cuando dice evangelios, está hablando de una buena noticia, pero una buena noticia que está totalmente concentrada en la vida de un solo hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, la vida de Cristo. Porque Juan termina de escribir todo un libro, toma 21 capítulos, para hablar de toda la vida del Señor Jesús, de todo lo que enseñó Jesús, de todo lo que hizo el Señor, de todo lo que fue el Señor. Y Juan termina diciendo, pero estas cosas las escribí para que puedan creer. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién es la centralidad del Evangelio? Definitivamente Jesucristo. Paso a la siguiente lámina. Vamos a ver algunos ejemplos. Quise colocarles algunos ejemplos porque también es bueno ver ejemplos de cómo las personas dentro de la misma Biblia pudieron evangelizar. Y acá va a venir un punto muy importante que nos puede llevar a algo de reflexión. Vamos a ver el ejemplo. En primer lugar,
el primer ejemplo que vamos a ver cómo lo hizo el mismo Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo evangelizó. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23. Marcos capítulo 10, veamos el ejemplo de cómo evangelizó Jesús. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, solo uno, Dios. 19. Le dice el Señor: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, presten atención, hermanos. Versículo 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. O la aplicación correcta sería los que confían en sus riquezas. ¿Qué cuadro estamos viendo acá? Se le presenta un joven rico a nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a salvar o Cristo vino a condenar. No hay ninguna duda de que el Señor fue a salvar. Nuestro Señor vino a salvar. Él vino para salvar a los que estaban perdidos. Qué buena oportunidad que se le acerque a este joven, y el joven le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. Y el joven dice: yo no mato, yo no hurto, yo no digo falso testimonio, yo no defraudo, honro a mi padre y honro a mi madre. Y el Señor Jesús, ¿qué le respondió? Chévere, eres salvo, anéxate a la iglesia. Ya muy pronto te vamos a dar una guitarra, te vamos a dar una batería para que empieces a tocar, ya muy pronto te damos un ministerio de jóvenes para que empieces a dirigir, ya muy pronto te vamos a volver X cosa en la iglesia. ¿Eso le dijo el Señor? No. Fíjense que no, hermanos. El joven le dijo: Señor, yo no mato. Tenemos muchos jóvenes en la iglesia que no matan. Tenemos muchos jóvenes en la iglesia que no roban. Tenemos muchos jóvenes en la iglesia que no dicen falsos testimonios. Tenemos muchos jóvenes en la iglesia que no defraudan. También tenemos muchos jóvenes en la iglesia que honran a sus padres y a sus madres. Y la Biblia me dice a mí que eso no los hace salvos. Pero es lo que continuamente nosotros decimos. Es lo que continuamente nosotros pensamos. Decimos: este joven es cristiano porque es buena gente. Decimos: este joven, este hijo mío va para el cielo porque cómo se porta bien conmigo. Y ignoramos que el Señor le dijo a ese joven, después que el joven dijo: no mato, no robo, no digo falso testimonio, honro a mi padre y a mi madre, el Señor Jesús le dijo: te falta algo. La pregunta sería: ¿qué le faltaba a este joven? Le faltaba el evangelio. Él había conocido la buena conducta. Él había conocido la buena instrucción de la ley. Pero este joven no había conocido todavía el evangelio. Y fíjense que cuando el Señor Jesús le presenta el evangelio, él rechaza el evangelio. El joven rechazó el evangelio, aceptó la buena conducta, aceptó los requerimientos de la ley. Entonces no debemos, hermanos, recuerden que esta enseñanza es más que todo para reflexionar, no debemos seguir engañándonos pensando que nuestros jóvenes en la iglesia, solamente porque se portan bien, son cristianos. Tienen que aceptar a Cristo. La salvación es aceptar a Cristo. La salvación no es portarte bien, no es porque sacó buenas notas, entonces decimos: no, mi hijo es salvo porque mira qué bien se porta. No importa lo bien que se porte. El evangelio es aceptar a Cristo.
Hay hombres que no se portaron tan bien como este joven rico. Hay hombres, por lo menos cuando vemos la historia de las mujeres prostitutas de la época, cuando vemos la historia de los publicanos no se portaban tan bien como este joven, pero fueron salvos porque ellos aceptaron a Cristo. Porque eso es el evangelio. El Señor le dijo, te falta una cosa. Vende tus bienes. Pero la parte de vender los bienes no es el mensaje. Ahí no está el evangelio. El Señor simplemente en la condición que él tenía, le está pidiendo que se desligue de lo que le estaba siendo una atadura para que este joven tomara aceptar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Podemos decir que tenemos gente salva en la iglesia cuando tenemos gente siguiendo a Jesús, no cuando tenemos gente bien portada. No cuando tenemos gente que no dicen groserías, porque hay mucha gente muy bien educada en este mundo. Los ateos son muy bien educados. Los homosexuales dicen que son muy educados. Pero no se trata de buena educación. Se trata de aceptar a Cristo. El evangelio es aceptar a Cristo. Vamos a ver cómo lo hizo Felipe. Segundo ejemplo. Vamos a ver también cómo lo hizo Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. Déjame ver si le puedo recortar algo para seguir cortando algo de tiempo. No le puedo cortar. Hay que leerlo. 8, 26 al 38. Le voy a leer y por favor presten algo de atención. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, escuchen esto, la parte más importante está del 35 hasta el 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Escuchen esta conversión. Esto sí es verdadera conversión. Por eso que me encanta cuando leo esta historia. No es, hermano, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Esto sí es verdadera conversión. Mire lo que respondió el eunuco. 37. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ante tal declaración, Felipe solo pudo hacer una cosa. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otro ejemplo de cómo lo hizo Felipe. Pero vamos a analizar también cómo lo hicimos con el joven rico. El eunuco tiene una Biblia en la mano, ¿o no? Tenía una Biblia en la mano, sí, tenía la ley, tenía una Biblia, tenía la ley en la mano. Estaba leyendo a Isaías, el eunuco. Pregunto, el eunuco leyendo Isaías hasta este momento, si no se lo hubiese atravesado Felipe para enseñarle el evangelio, ¿a dónde iba a parar ese eunuco si muriera? Al infierno. Aunque tenía la ley en la mano, aunque estaba leyendo Isaías, todavía no había hecho lo que tenía que hacer para ser salvo.
Y en el 37, luego que Felipe, partiendo desde esa escritura, Isaías 53, Felipe le dijo, no, Isaías no está hablando de sí mismo. Aquí Isaías está profetizando de Cristo y le explicó el evangelio de Jesús. El etiopiense, el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Me quiero bautizar. Porque él escuchó, ¿qué cosa? El evangelio. Muchos pueden tener Biblia, pero no significa por eso que están salvos. Muchos pueden conocer teóricamente la historia de Jesús. Pueden conocer teóricamente toda la Biblia, pero hasta que no hay un reconocimiento del Señor, un reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador, y dejarlo todo y seguirlo solo a Él, no hay todavía salvación. El último ejemplo, vamos a ver cómo lo hizo la primera iglesia. Hay varios ejemplos nada más, y solamente son textos dispersos. Vamos a ver cómo lo hizo la primera iglesia. Hechos 11:20, miren lo que dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, escuchen, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hechos 13:29. Vamos a ver lo que dice Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron. No, creo que esta no era. Aquí tengo. Perdón, Hechos 29 al 32. Muy bien. 29 hasta 32. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Hechos 14:7. Hechos 14:7 dice, y allí predicaban el evangelio. Hechos 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y por último, Hechos 16, versículo 10 dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Evangelio por todas partes, hermanos. Evangelio y evangelio y evangelio y evangelio. La pregunta que da dolor es por qué el día de hoy no se quiere predicar ese evangelio. ¿Por qué el día de hoy nosotros pensamos que la gente va a llegar a los pies de Cristo sin el evangelio? ¿Por qué el día de hoy pensamos que la gente va a llegar solamente? Fíjense ahorita, hay gente que dice, ahorita es un buen momento para evangelizar. Yo le digo, mentira, siempre ha sido un buen momento para evangelizar. Porque no se trata de que ahora la persona tiene coronavirus y vamos a caerle encima en gambote para poderle predicar. No es un tema de circunstancia, es un tema de conocimiento de lo que tenemos que hacer, dar el evangelio, pero lamentablemente muchos no pueden dar lo que no conocen, muchos no pueden dar lo que a veces inclusive no tienen. Pero acá estamos viendo los ejemplos. El joven rico, muy buena persona. De hecho, el joven rico califica en todo lo que muchas veces nosotros erróneamente pensamos que es un cristiano. Califica. Porque decimos, muy buena gente, no dice grosería, mira cómo se porta, es un buen padre de familia, hace todo bien, es muy trabajador. ¿Y qué importa? Lamentablemente, si no conoce a Cristo, va directo a la condenación. Porque evangelio es aceptar a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca. Fíjense que cuando Pablo habla en el contexto a los judíos, Pablo está haciendo una demanda para que los judíos confiesen con su boca, pero el tema no era la boca solamente, era lo que iba a salir del corazón. A veces decimos, la iglesia el día de hoy ponen a la gente a repetir oraciones.
no tenemos por qué hacer eso. Cuando el evangelio se predica de verdad, no tenemos que hacer que la gente diga algo. Si el evangelio penetra, si el evangelio entra, la persona misma va a decir, porque del corazón va a salir algo. Por eso Pablo dice que si confiesas con tu boca, vea que confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa creer que Jesucristo es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos? ¿Qué es eso? Evangelio. El evangelio. Cristo vino, murió, resucitó, ahora es el Señor. Ahora es la única provisión de salvación. El que crea profundamente en eso, su vida va a cambiar, va a ser salvo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ¿sabe por qué todos ellos tuvieron que predicar así? ¿O por qué, como leímos varios textos, la primera iglesia era evangelio? ¿Sabe por qué Felipe no le predicó palabras motivadoras al eunuco, sino que tuvo que predicarles el evangelio? ¿Sabe por qué la iglesia estaba tan convencida del evangelio? Por estos textos que le voy a explicar, que le voy a leer rápidamente. Porque cuando nosotros entendemos estos tres textos, probablemente ya estemos un poco preparados para predicar el evangelio. El evangelio, hermanos. No psicología, no, Dios te va a arreglar tus problemas, Dios está contigo. Si aceptas al Señor, vas a ser bendecido. Hay un montón de gente yéndose todo, pero en dirección contraria a la Escritura, pero terriblemente. Y juran que están predicando el evangelio, pero eso no es el evangelio. La primera iglesia, ¿saben por qué todos ellos predicaron el evangelio así? Por este texto. Juan 3:18, ¿qué dice? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ay, pero ¿por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las 2.300 personas que probablemente están muriendo en Estados Unidos cada 24 horas por el COVID-19, no importa cuántas cosas buenas hicieron en este mundo, no importa si eran buena gente, no importa si tenían fundaciones, no importa si eran muy educados, no importa si eran muy ilustrados, si no creyeron en el unigénito Hijo de Dios, usted y yo sabemos dónde están. Ahora, ¿cuál es la tristeza? Yo reflexionaba en esto en estos días y de verdad que les soy sincero que me quebranté. ¿Sabe que las personas que están muriendo ahorita están en un lapso de 65, 70 años? Estamos en el 2020 y están muriendo ahorita personas de un rango de 65, 70 años o un poquito más arriba. Y yo me puse a sacar una cuenta. Yo dije, si estamos en el 2020 y están muriendo personas de 70 años, estamos hablando que son personas que probablemente nacieron en 1950. En 1950, 1960, década de los 50, década de los 60. Y yo dije, Señor, si en la década de los 50 y de los 60 hubiesen entendido la importancia de predicar el evangelio, hoy no estaríamos hablando de que no solamente estamos sepultando ancianos, sino que tenemos un montón de ancianos yendo al infierno. Tenemos un montón de gente mayor muriendo sin esperanza porque no hay chance para ellos. No hay chance para ellos. Y no me venga a decir, no nos engañemos más con esa mentira de que faltando 2 minuticos confesó a Cristo. Ustedes sabemos que es una mentira. Es una mentira, hermanos. El problema es que hubo una generación de cristianos que a lo mejor no asumió su responsabilidad de predicar el evangelio. Y yo me puse a pensar. Y yo dije, estamos en el 2020 ahorita. Si llega el 2080, de acá a 60 años, si llega de aquí al 2080, probablemente yo no esté, probablemente Fabiana no esté, pero van a estar nuestros hijos. Probablemente va a estar Samuel, va a estar Daniela, va a estar Katiti, y probablemente ellos ya tendrán como 80 años. ¿Será que nosotros nos estamos asegurando si dentro de 60 años regresa otra pandemia brutal que empieza a matar gente?
¿Será que estamos trabajando y esforzándonos para que los que mueran de acá a 60 años no solamente mueran y se vayan a la condenación, sino que mueran y se vayan con Cristo? Eso es lo que tenemos que pensar. Estas son las cosas que tienen que estar en nuestra cabeza, molestándonos, fastidiándonos. Vamos a dejar el evangelio para que cuando a nuestros hijos les toque morir, no digan me morí, sino que digan me voy a la presencia del Señor. Eso lo puede cambiar solamente el evangelio, hermanos. Por eso ellos predicaron así. No porque no querían ganarse problemas, no porque le encantaba, ganarse problemas, no porque le encantaba que los miraran mal, que los miraran feo. El día de hoy les puedo decir que hay mucha gente que me mira feo. No a todo el mundo le caigo bien. No a todo el mundo le gustan los mensajes que yo publico. No a todo el mundo le gusta ver mis videos. Hay gente que no los ve porque ya saben lo que David va a predicar. Pero a mí lo que me importa es hacer mi parte. A mí lo que me importa es asegurar que si salgo de este mundo, no quedar deudor con nadie, como dijo el apóstol Pablo. Pablo, yo no me quiero quedar deudor con nadie. Y por eso Pablo quiso ir a Roma a dejar el evangelio, para no ser deudor a nadie. Como no pudo llegar en ese momento, mandó una carta. Mandó una carta adelante y Pablo ignoraba que sí llegaría a Roma, pero preso. Luego llegó, pero preso, pero ya la carta había ido por delante del apóstol Pablo. Hechos 4:12 también nos dice, por eso ellos predicaron el evangelio así. Hechos 4:12, ya nada más 5 minuticos, hermanos. Hechos 4:12 nos dice, lo dice Pedro. Pedro lo dijo frente a una multitud de sacerdotes, el Sanedrín, fariseos, publicanos. Nadie lo quiere mirar, nadie. Están los azotes en la mano. Te vamos a dar si habla de ese Cristo. Miren lo que dijo Pedro. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre. Categórico, no hay otro nombre. No sé a cuánto le gusta esto, no le gusta. Lo que yo sé, hermano, no hay otro nombre. No lo hay. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay otro nombre que usted puede ser rico. Hay otro nombre con que podemos ser famosos. Hay otro nombre con que podemos mejorar la economía. Pero no hay otro nombre para alcanzar salvación. No hay otro nombre. Categórico. Categórico. No tengo nada en contra de los católicos, pero los católicos no van al cielo. No tengo nada en contra de los mormones, pero no van al cielo. La razón es muy sencilla, porque sencillamente no han reconocido a Cristo. Es tan sencillo. No es un tema de religión, es un tema de que si no aceptan a Cristo, si no aceptan el único nombre en el cual hay salvación, no hay oportunidad. Si nuestros familiares se mueren y al morir no aceptan a Cristo en vida, no aceptan al Señor, no hay oportunidad. No los va a volver a ver jamás si usted se mantiene en los caminos del Señor. Ahora, si usted se aparta, lo va a volver a ver, pero en la condenación. Por último, Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Miren lo que dice, hermano. Me encanta esto. De verdad que es bueno que nosotros tengamos esta noche. Esta es una noche de reflexión. Y probablemente por lo que estoy viendo, a lo mejor vamos a tener que tomar otra semanita, otro momento para seguir hablando más de esto. Primera de Juan 5:12 dice, y quiero que todos lo tengan ubicado en su casa. A lo mejor no pueden leer conmigo, pero quiero que vea el texto. Mira el texto, mírelo, digiéralo, analice lo que dice. Deje de pelearse con la Biblia y entienda lo que dice la Biblia. Entienda lo que la Biblia nos grita todos los días, nos grita lo mismo. No nos grita otra cosa, nos grita siempre lo mismo. Es que muchas veces no queremos reconocer lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:12, miren lo que dice, hermanos. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos que aprender a digerir los textos, ¿no? Es categórico.
Es categórico, acá no hay ambigüedades, es categórico. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa que sea tu mamá, no importa que sea tu papá. A veces pensamos que como es mi mamá, Dios tuvo una gracia especial. Mentira. Librémonos de esas mentiras, porque conforme nos libremos de esa mentira, vamos a alcanzar valentía para predicarle a nuestra familia, para predicarle a nuestros amigos, para dejar los puntos bien claros ante todo aquel que nos demande razón de esta esperanza, como dice Pedro. Pero si todavía le decimos a los familiares que ser católico, tú eres católico, ser cristiano, somos la misma cosa, no está evangelizando. No está evangelizando, olvídese de eso. Si todavía seguimos pactando con la familia, un domingo voy a la misa contigo, pero el domingo que viene te invito a la iglesia, no estamos evangelizando. Si solamente queremos invitar a la familia que venga a la iglesia nada más cuando el día del padre, el día de la madre, día de la mujer, día de la torta, porque hoy en día hay día de todo. Si nada más queremos invitar a la familia cuando hay días especiales, no estamos evangelizando. Creo que la primera parte de este taller es un mea culpa que nos tenemos que hacer. No estamos evangelizando. No estamos evangelizando. Porque si estuviésemos evangelizando como deberíamos estar evangelizando, no caeríamos tan bien. No es normal que caigamos tan bien. No es normal. Si usted llega un momento y usted ve que está cayendo muy bien, hay que revisarse. No deberíamos estar cayendo tan bien en este mundo. No deberíamos. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, sencillamente no tiene la vida, hermano. En síntesis, lo que quiero que nos llevemos en este momento, hermanos, es 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, no importa si es buena gente como el joven rico, no importa si es letrado como el eunuco, no importa si es poderoso como lo era el Imperio Romano, no tiene salvación. Y lo que más nos debería doler a nosotros los cristianos en este tiempo es que la gente no tiene salvación. No debería dolernos que la gente no tiene trabajo, aunque duele. No debería dolernos que la gente no tiene casa, aunque duele. Lo que más nos debería doler si realmente ya hemos sido salvos, porque Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo lo construye desde su perspectiva salvadora y viendo a su pueblo judío condenado. Pablo dijo, yo qué más quisiera ser anatema por amor a mi pueblo, pero no, ya Pablo había sido salvo. Y por eso es que Pablo pega un grito, ¿quién les va a ir a predicar a ellos? ¿Quién les va a predicar? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a escuchar si nadie va? Si nadie lleva el evangelio. Si nadie quiere dar el evangelio. El evangelio tiene un antecedente, por eso que el evangelio también significa buena noticia, pero es porque tiene un antecedente de muy mala noticia, que probablemente lo vamos a ver entonces la semana que viene o según los arreglos que podamos hacer. Pero hermano, les quería compartir era eso. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, olvídate. No lo que hagamos a más a mentiras. No digamos, ay, la amiga de la universidad que falleció, es que era tan buena gente, es que era demasiada buena gente. No pasa nada. Buena gente, no hay nada. Ay, mi conocido, pero es que era tan chévere, yo me acuerdo que me prestó dinero, me ayudó tanto cuando llegué al país, hizo mucho por mí, pero no tiene al Hijo. No tiene al Hijo. Si usted sigue en este camino, a ese amigo no lo va a ver más. Ahora la pregunta es, ¿cuántos amigos vamos a seguir perdiendo? ¿Cuántos conocidos vamos a seguir perdiendo? Y ojo, no porque lo podamos salvar, sino que la preocupación por darles el evangelio, la preocupación
para que ellos nos vean como referencia. Hay un hermoso himno que se llama Mantener el faro ardiendo. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos nuestro faro ardiendo? ¿La gente nos ve como una referencia evangelizadora? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene no tiene vida eterna, hermanos. Vamos a evangelizar, vamos a trabajar para el Señor, amén.